Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Jaime Navarro. Les quiero compartir acerca de lo que es el trastorno del desarrollo intelectual o déficit intelectual, que es uno de los trastornos del desarrollo. Y bueno, para empezar, comentar que la prevalencia se llama, es decir, el porcentaje a nivel social que este se manifiesta es alrededor del 1% en la población. Entonces es un trastorno relativamente bajo, pero que sí en la parte de terapia lo podemos encontrar un tanto común, y más los que tratamos con la parte infantil. Entonces, ¿por qué se da? Sobre todo es una de las mayores incógnitas que tienen los papás, o de las dudas que les genera el por qué está pasando esa situación con sus niños. Que dicho sea de paso, bueno, a nosotros como terapeutas, más que a la parte de los médicos, nos toca dar esa noticia después de hacer las valoraciones con pruebas estandarizadas, específicamente diseñadas para el área intelectual. Entonces, bueno, aquí la cuestión, ¿por qué se da? Se habla alrededor que el 30 o 40%, se desconoce lo que es la causa exacta de por qué, es decir, sea etiología, por qué se está dando, ¿no? Se desconoce esa etiología, se desconoce esa causa del por qué pueda estarse generando esa problemática en su hijo. Ahora, bueno, y el otro tanto por ciento, obviamente hay situaciones que se pueden rastrear en la vida de los padres y del niño también, que pudo haber generado como resultado algún tipo de déficit intelectual. Por ejemplo, entre esas se encuentran problemas en el embarazo, básicamente en la cuestión de la gestación. Obviamente puede haber deficiencias nutricionales por parte de la madre, consumos de algún tipo de sustancia, sabemos la situación del alcohol, situaciones de drogas, alguna cuestión sanguínea de falta de irrigación, aspectos de sufrimiento fetal, etc. Es decir, durante el periodo de la gestación pueden haber factores que determinen que el niño tenga algún tipo de deterioro intelectual en su infancia. Ahora, ¿qué otro tipo de problemáticas? Por ejemplo, también la cuestión hereditaria es un tanto, no muy común, pero sí se presenta. Ahora, pero bueno, se habla de que alrededor del 5% es hereditario también. Otros datos, por ejemplo, los aspectos en cuanto a la parte del parto, el 30% en el proceso del parto, no en el proceso de la gestación, sino el proceso mismo del parto perinatal, se pueden presentar algunas dificultades como el cordón enredado o la circular en el cuello que le llaman, y generar algún tipo de hipoxia, falta de oxígeno en la cuestión del nacimiento, o alguna dificultad durante esa parte del periodo, que se pase el tiempo, por ejemplo, etcétera. Una infinidad que ya hay. Obviamente uno como terapeuta lo que debe de rastrear es el historial en ese sentido. ¿Qué otro aspecto? Bueno, aspectos de tipo psicosocial también están contemplados, en los que puede haber pues privación de contacto social y de cuestiones de la parte del habla, que estamos hablando de alrededor de un 5% de casos. Esos son casos ya muy extremos que en terapia difícilmente se van a encontrar. Los de mayor relevancia siempre es gestación y parto. De ahí obviamente entra la parte hereditaria también, y aspectos psicosociales se dan más por cuestiones ya de niños que han sido raptados o situaciones así muy extremas, ¿no? Que los mantienen en sótanos, que sabemos que hay casos así. Los otros, pues, que también son muy poco comunes y muy atípicos, es que sean cuestiones adquiridas, sobre todo en la infancia es más difícil, ¿no? Y que se habla pues precisamente de cuestiones de algún tipo de envenenamiento o algún tipo de traumatismo craneoencefálico que pueda generar algún tipo de déficit.
¿Qué otras variables hay en ese sentido? Bueno, pues está el trastorno del desarrollo global, que ese se habla de los 5 hacia atrás, en los que no es posible evaluarlos por medios estandarizados, digamos, por pruebas, etcétera, para determinar exactamente el grado de coeficiente que tienen. Y trastornos intelectuales no especificados, que estamos hablando de situaciones de los 5 hacia arriba, que igualmente no se pueden diagnosticar por medios convencionales. Si ustedes sospechan que su hijo tiene algún tipo de déficit intelectual, como lo mencionaba, es un trastorno del desarrollo y específicamente se le llama trastorno del desarrollo intelectual, entonces pues ahí estoy a la orden. Me da mucho gusto poder comentar eso con ustedes y espero le haya sido de utilidad. Muchas gracias. Dame like, sígueme, suscríbete.